Una pregunta que me hacéis de forma muy recurrente es cómo utilizar vuestro TV-Box para trabajar con Office, navegar por internet, hacer videoconferencias, etc. Y aunque es cierto que dependiendo del modelo de TV-Box que tengamos podemos desempeñar estas tareas de una forma muy básica, no es el dispositivo que yo recomendaría para esto, ya que si queremos hacer uso de funciones multimedia y al mismo tiempo poder desarrollar este tipo de usos más de trabajo, es mucho mejor optar por un mini PC, los cuales los hay de muchos precios, y en este vídeo precisamente os voy a orientar un poco sobre qué mini PC comprar dependiendo del tipo de uso que queramos darle. Al final del vídeo también os diré qué mini PC es el que yo uso personalmente conectado al televisor de mi casa y por qué. Así que chicos, os recomiendo que os quedéis a ver el vídeo hasta el final, ya que pienso que os podría ayudar a resolver todas estas dudas. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, antes de comenzar, comentaros que como siempre por aquí debajo en la descripción del vídeo os dejaré links de todo lo que vamos a ver a lo largo del vídeo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que un mini PC siempre va a tener un precio un poquito más elevado que un PC convencional o un PC que nos podamos hacer por piezas. Y es que pagamos por un equipo muy compacto que podemos colocar prácticamente en cualquier lado, pagamos por un equipo con un sistema operativo preinstalado como es el caso de Windows y pagamos por un equipo con un consumo energético mucho más bajo que el de un PC convencional. Uno de los que vamos a ver en este vídeo consume tan solo 13 vatios de potencia media. Así que para quien piensa que por el precio que pagamos por un mini PC podemos montarnos un ordenador por piezas más potente, pues que deciros, estoy de acuerdo con vosotros, pero en primer lugar tenemos que saber hacerlo y en segundo lugar no estaríamos hablando de un mini PC con las ventajas que estos tienen y que estamos comentando. Aclarado todo esto, deciros que en mi opinión los mini PCs de la marca Belink son de los que mejor relación calidad-precio guardan en conformidad a lo que encontramos actualmente en el mercado y además pueden sustituir perfectamente ciertos usos que hacemos en nuestro televisor con nuestro Android TV Box si utilizamos un teclado inalámbrico como este. Empezando con el más básico, el recién lanzado Belink GK Mini, es el más económico de la marca, muy compacto como veis, cabe en la palma de mi mano, con unas medidas de 115 x 102 x 43 milímetros y cuenta con dos puertos USB 3.0 y un puerto de jack de 3,5 milímetros en su parte frontal. En su parte trasera tiene otros dos puertos USB 3.0, además de un puerto Ethernet de tipo gigabit y dos salidas HDMI por si queremos conectar dos monitores de forma simultánea dando una salida de hasta 4K a 30 Hz. Este mini PC tiene hardware más que suficiente para el típico usuario que necesita realizar tareas ofimáticas, navegar por internet, reproducir contenido desde webs o contenido multimedia local hasta en 4K, y es que en Windows 10 tenemos aplicaciones oficiales para Netflix, para Prime Video y también podremos hacer uso de otras plataformas como HBO, Disney Plus o Movistar Plus a través del navegador web. Monta un procesador más que conocido en este tipo de dispositivos, el Intel Celeron J4125 de hasta 2,7 GHz con la gráfica integrada Intel UHD 600, acompañado de 8 GB de memoria RAM del tipo DDR4, no tenemos Dual Channel, y 256 GB de almacenamiento SSD M2. Tanto la RAM como el almacenamiento SSD es ampliable y además podremos añadir un disco duro convencional de 2,5 pulgadas. En cuanto a conectividad, tiene Wi-Fi 5 y Bluetooth 4.0. Lógicamente este modelo no es el idóneo para jugar, a excepción de que queramos hacerlo en plataformas de juegos en la nube como Google Stadia, ya que cuenta con un hardware limitado a un uso básico como hemos visto, pero es que también es el modelo más económico de los tres que vamos a ver. Lo mejor de este equipo es su consumo medio de tan solo 13 vatios, lo cual está realmente bien, y es que consume poco más que una bombilla LED. Aunque es cierto que los benchmark no lo son todo a la hora de determinar el rendimiento de un equipo, yo os voy a comentar la puntuación que me han dado a mí tras pasarles el test Cinebench a los tres equipos que vamos a ver a lo largo del vídeo para que os podáis hacer un poquito una idea, por lo menos en números, del rendimiento bruto que ofrece cada equipo. Y es que la puntuación de este Belink GK Mini es de 1528 puntos en multicore y 446 puntos en single core. Como veis, un equipo básico ideal para tareas ofimáticas, navegar por internet o incluso para utilizarlo como servidor Plex o consumir contenido multimedia ya sea en local o desde las diferentes plataformas de vídeo bajo demanda. Subiendo de gama tenemos el Belink 610, un mini PC en este caso con un Intel i3. Un equipo muy pequeño también, aunque algo más grande que el anterior, con medidas de 124 x 113 x 41 milímetros,
también con más puertos que el anterior. En su parte frontal, como veis, tenemos dos puertos USB 3.0 y un puerto USB tipo C solo para datos y un puerto jack de 3,5 mm. En su lateral tenemos un lector de tarjetas microSD, cosa que no teníamos en el anterior modelo, y en la parte trasera tenemos un puerto Ethernet de tipo gigabit, dos puertos USB 3.0 y dos salidas HDMI 1.4 para conectar dos monitores simultáneamente, dando una salida de hasta 4K a 30 Hz. En cuanto a su caja, disipa bastante bien el calor mediante una disipación activa, ya que cuenta con un ventilador que es bastante silencioso. Y en cuanto a hardware, este modelo cuenta con un procesador Intel i3 de 10ª generación, concretamente el 1110U, un procesador de 2 núcleos con una frecuencia máxima de 4,1 GHz, al que le acompaña la gráfica integrada Intel UHD 620, además de 8 GB de memoria RAM del tipo DDR4, ampliable hasta los 64 GB, así que podríamos poner dos módulos de 32 GB cada uno y trabajar en Dual Channel, y además este modelo en concreto viene con 256 GB de almacenamiento NVMe M2, que podríamos sustituir y ampliar por otra unidad de hasta 1 TB, y como en el anterior modelo también podremos añadir un disco duro convencional de 2,5 pulgadas. En cuanto a conectividad, tiene Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1, por lo que mejora bastante en este apartado respecto al modelo anterior. Su consumo medio es de solo 36 vatios, lo cual, teniendo en cuenta su hardware, está bastante bien, y su puntuación en Cinebench es de 1958 puntos en multicore y 885 puntos en single core. Este modelo es más potente que el anterior y por lo tanto podremos hacer exactamente lo mismo, pero además su hardware da para mover programas de edición fotográfica como Photoshop o editar vídeos de forma básica con Vegas en Full HD. En resumidas cuentas, el Beelink 610 es un equipo mucho más potente que el modelo anterior, un equipo bastante equilibrado que podría cubrir las necesidades de cualquier usuario medio. Eso sí, si sois usuarios que vais a editar foto o vídeo de forma más regular o queréis un equipo que os sirva para determinados juegos, ya tenéis que iros a por el siguiente modelo que vamos a ver en este vídeo, que es el que yo utilizo personalmente. Se trata del Beelink GTI con procesador Intel i5 de 8ª generación, un modelo más grande que los anteriores con unas dimensiones de 168 x 120 x 39 mm, y como veis en su parte frontal cuenta con un micrófono dual para videoconferencias o para usar el asistente de voz, por ejemplo. También tenemos dos puertos USB 3.0 y un puerto USB tipo C para datos y también con salida de vídeo, además de un puerto jack de 3,5 mm. En la parte superior tenemos un lector de desbloqueo por huella dactilar, cosa que no teníamos en los anteriores modelos, y en la parte trasera tenemos dos puertos Ethernet de tipo gigabit, cuatro puertos USB, dos de ellos 3.0 y otros dos 2.0, además de una salida HDMI 2.0 y una salida DisplayPort, así que en este modelo ya tenemos 4K a 60 Hz y podremos conectar hasta 3 monitores simultáneamente, una verdadera pasada. Además, la caja disipa muy bien el calor mediante una disipación activa de dos ventiladores y dos disipadores de cobre. En cuanto a hardware, este modelo cuenta con un procesador Intel i5 de 8ª generación, concretamente el 8259U, de hasta 3,8 GHz, acompañado de la gráfica integrada Intel Iris Plus 655, que rinde bastante mejor que las anteriores, además de 16 GB de memoria RAM del tipo DDR4, dos módulos de 8 GB ampliable hasta los 32 GB, así que podríamos poner dos módulos de 16 GB cada uno. Además, este modelo en concreto viene con 512 GB de almacenamiento NVMe M2 y tenemos otra bahía M2 SATA y otra SATA 3 por si quisiéramos añadir un disco duro convencional de 2,5 pulgadas. En cuanto a conectividad, contamos con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1. Su consumo medio es de unos 48-50 vatios aproximadamente, algo superior a los modelos anteriores, pero muy inferior al de cualquier PC convencional. Y su puntuación en Cinebench es de 4124 puntos en multicore y 1009 puntos en single core, así que según los números podemos decir que doblamos en rendimiento bruto al modelo con Intel i3 según este test. Está claro que este Beelink GTI es el modelo más completo y potente de los tres, un equipo para un usuario más exigente, ya que podremos hacer exactamente lo mismo que hacíamos en los modelos anteriores, pero además es capaz de realizar tareas más pesadas como la edición de vídeo en Vegas, edición de fotografías en Photoshop o incluso mover algunos juegos no demasiado exigentes pero con un rendimiento bastante aceptable. Yo he probado por ejemplo con Counter-Strike, que lo mueve sin mucho problema, también con GTA V, al que también podremos jugar ajustando la resolución en HD, o incluso podremos jugar a Fortnite, el cual es algo más exigente, le cuesta un poquito más, pero se puede llegar a jugar ajustando el nivel gráfico en bajo.
Como veis, un equipo ideal para quien busca un buen rendimiento sin ocupar apenas espacio y con un consumo energético muy reducido. Es el equipo que uso en casa para todo tipo de tareas habituales y el funcionamiento es bastante bueno. Así que hemos visto 3 mini PCs que pueden cubrir nuestras necesidades dependiendo del tipo de usuario que seamos, y no siempre tenemos que irnos a lo más potente si no vamos a desempeñar ciertas tareas, un concepto que muchas veces tenemos equivocado. Ahora me gustaría que me dijerais por aquí debajo en comentarios qué opináis acerca de este tipo de equipos que ofrecen buen rendimiento sin ocupar apenas espacio, además con un consumo energético muy bajo, o si sois más de utilizar PCs convencionales por un lado y TV Box por otro. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado o que por lo menos os haya servido como guía para saber qué mini PC puede llegar a cubrir tus necesidades. Ya sabes, un buen like me ayuda un montón a seguir trayendo este tipo de contenido y por supuesto, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para más vídeos como este. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.